Al-Sistani ha criticado a los políticos de su país por generar divisiones en lugar de unirse para enfrentar al Estado Islámico. De otro lado, el Reino Unido, Filipinas y Australia están alertas por los radicales islamistas. Veamos. Egipto también ha asimilado la amenaza que supone el yihadismo para la región y ha enviado a su canciller Sameh Shoukry a Irak para conversar con las autoridades del país sobre las maneras de contener el avance del Estado Islámico. Este encuentro se da en medio de un enfrentamiento político interno entre la región autónoma kurda y el gobierno central chiita, liderado por Nouri al-Maliki. Este los acusó de acoger en sus dominios a miembros del Estado Islámico y otros grupos radicales, por lo que los ministros kurdos decidieron retirarse formalmente del gobierno, boicoteando los esfuerzos por frenar la insurgencia radical suní. Ante esto, el principal clérigo iraquí chiita, a través de su asistente, criticó en su sermón semanal que se hayan formado divisiones en la clase dirigente del país. Mehdi al-Karbalay ha pedido también a los combatientes respetar el derecho de los iraquíes, independientemente de su secta o ideología política, luego de que los asesinatos sectarios aumenten en la última semana. De otro lado, la policía británica está en alerta por la desaparición de las gemelas Salma y Sarah Halane, de 16 años. Las autoridades de inteligencia creen que las estudiantes de Manchester han escapado de casa para unirse a su hermano mayor, que integra las filas del Estado Islámico en Siria, donde podrían convertirse en esposas de la yihad. En tanto, en Manila, Filipinas, la Policía Nacional detuvo a un ciudadano australiano con supuestos vínculos islámicos en el extranjero, luego de que pidiera a los musulmanes filipinos, a través de redes sociales, apoyar a las filas yihadistas en los conflictos de Irak y Siria. Muy bien, Eumés, ese es un ejemplo pues de la cantidad de jóvenes occidentales que han pasado pues a las filas del yihadismo, pero uno se pregunta qué va a pasar en Irak con tanta división, el control que tienen, por ejemplo, que han tomado la zona petrolera del país, están teniendo mucho más poder. Eso estaba más, y como tú lo dijiste, el camino a la fragmentación, ¿no?, del país. Aunque suene lejano, creo que el camino es ese. Al-Maliki, el primer ministro, no está haciendo nada, no está haciendo lo posible para mantener la unidad de Irak. Es decir, día tras día venimos hablando de nuevas acciones y nuevos errores que nos hacen ver cómo pensar en un Irak unido, que aglomere a sunitas, a chiitas y a kurdos es casi imposible. Hoy que ha hecho Al-Maliki, ha expulsado a los ministros kurdos por obviamente ministros que se vieron ofendidos luego de las declaraciones de Al-Maliki diciendo que los kurdos colaboraban con los yihadistas. Ya ha votado a los ministros kurdos, inclusive a su canciller, que era de origen kurdo, ha nombrado nuevos ministros. Hemos visto los informes de Human Rights Watch que hablan no solamente de abuso de derechos humanos por parte de los yihadistas, los cuales creo que son obvios, sino también abuso por derechos humanos por parte de las tropas sunitas, digamos, las fuerzas chiitas del gobierno de Bagdad. Hablan de 200 o 300 personas pues detenidos, asesinados, ejecuciones por parte de chiitas, de tropas chiitas, de milicias chiitas. La verdad es que entramos ya a esta espiral de violencia y de abuso de derechos humanos por todas las partes, y un país que se desintegra y se desangra más. Puede haber una desintegración. ¿Qué pasaría si Irak se desintegra? Yo creo que sería el caos, porque si bien podemos, digamos, mentalmente podemos ubicar a las comunidades en algún sector del país, los kurdos pegados a Turquía, los sunitas en el norte, los chiitas en el sur, pues no hay fronteras naturales, hay muchos espacios territoriales donde comparten chiitas y sunitas, chiitas con turcos, con kurdos. Entonces la verdad es que uno podría esperar lo que había en otros momentos. Acordémonos de lo que pasó en los 40 entre Pakistán y la India: limpieza étnica, caos, guerra, violencia. O sea, no es tan sencillo pues partir y fracturar un país, aunque digamos en nuestra mente esté claro dónde se ubican pues los conglomerados sunitas, chiitas y kurdos. Yo creo que hay muchos espacios que comparten. Me parece que sería lamentable y muy violento una fractura de Irak. Muy bien, ahora nos vamos con el secretario de Estado norteamericano John Kerry, que llegó a Afganistán para reunirse con el presidente Hamid Karzai y otros líderes en medio de la crisis política generada tras la cuestionada segunda vuelta electoral. La legitimidad de las elecciones y el futuro potencial de la transición de Afganistán penden de un hilo, según ha señalado el secretario de Estado norteamericano John Kerry, quien viajó desde China a Kabul para reunirse con los principales dirigentes del país y también con los dos candidatos que disputan el máximo cargo nacional, en unos comicios que se han convertido en una pesadilla para muchos afganos.
Tanto en su encuentro con Ashraf Ghani como con Abdullah, Kerry señaló que el presidente de su país, Barack Obama, está muy interesado en que Afganistán logre un Estado unificado, democrático y estable. Por ello les pidió concentrarse en la auditoría para resolver la cuestión de los resultados electorales. Tenemos grandes esperanzas de que las preguntas sobre la elección sean resueltas rápidamente y que el camino a seguir de Afganistán, un gobierno que sea capaz de unificar a todos para construir el camino hacia el futuro. Ambos candidatos han mostrado su agradecimiento a Estados Unidos por el apoyo mostrado a favor de la democracia en Afganistán. Y es que la estabilidad política en el país es sumamente importante para que puedan sostenerse y enfrentar a la insurgencia talibán, ya que Washington está en el proceso de retiro de tropas tras 12 años de guerra. Estábamos comentando la difícil tarea que tiene pues John Kerry visitando todos los países en conflicto, y que realmente sí puede lograr o no hacer algo en eso también polémica que hay en Afganistán. No, y son países en conflicto que de alguna manera requieren de alguna otra forma la presencia de Estados Unidos. En el caso de Afganistán y Irak es porque son países que Estados Unidos invadió y que promovió una invasión, entonces tiene algún tipo de responsabilidad, no sé si legal, pero por lo menos moral, de evitar que estos países se desintegren o se desangren en grandes conflictos, que de alguna manera ellos tienen alguna responsabilidad. En el caso de países como Siria, está vinculado a sus intereses con Irán y con Rusia. En el caso de Ucrania, los intereses occidentales de la Unión Europea frente a Rusia. Entonces, vemos una serie de conflictos en no solamente Estados Unidos participa como en función de buena voluntad o mediación, sino básicamente participa para satisfacer también intereses que ellos tienen en esos lugares. Muy bien, nosotros en este momento vamos a hacer una primera pausa en el programa. Vamos a regresar con mucho más información y también con información de Ucrania, y residentes huyen de la ciudad de Donetsk por temor a enfrentamientos. Y también con información de Paraguay vamos a contarles la historia del joven de 16 años que cumplió 100 días en cautiverio. Volvemos.